el hombre que se convertiría en el dictador más longevo del mundo y presumiblemente el más rico de África, nació el 5 de junio de 1942 en Acoacán, una pequeña aldea situada en el distrito de Mongomo, en la región continental de lo que entonces era la Guinea Española. Este territorio africano, una de las últimas colonias que España mantendría en el continente, era un lugar remoto y olvidado por la metrópoli, donde las tradiciones ancestrales del pueblo Fang convivían incómodamente con la administración colonial española y la influencia de los misioneros católicos. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo nació en el seno del clan Esangui, una de las familias más influyentes de la etnia Fang en el distrito de Mongomo. Su padre, Nguema Mbasogo, era un notable local con cierto prestigio dentro de las estructuras tradicionales de poder, aunque sin ninguna posición relevante en la administración colonial. Su madre pertenecía igualmente a una familia respetada de la zona. El joven Teodoro creció en un ambiente rural donde la vida giraba en torno a la agricultura de subsistencia, las ceremonias tradicionales Fang y la omnipresente influencia de la Iglesia católica, que había establecido misiones por toda la región. Un detalle crucial sobre los orígenes de Obiang es su relación familiar con Francisco Macías Nguema, quien se convertiría en el primer presidente de Guinea Ecuatorial independiente y en uno de los dictadores más sanguinarios de la historia africana. Macías era tío de Obiang por parte de padre, y esta conexión familiar determinaría de manera decisiva el destino del joven Teodoro y de todo su país. Los lazos de sangre y clan tenían una importancia extraordinaria en la sociedad Fang, y la pertenencia al mismo linaje que Macías abriría puertas que, de otro modo, habrían permanecido cerradas. La educación de Obiang comenzó en las escuelas misioneras católicas de la región, donde aprendió a leer y escribir en español, la lengua oficial de la colonia. A diferencia de muchos de sus contemporáneos que permanecieron en sus aldeas, Obiang tuvo la oportunidad de continuar su formación en instituciones educativas de mayor nivel. Eventualmente, gracias en parte a las conexiones de su familia, y particularmente a la creciente influencia de su tío Macías en la política local, Obiang obtuvo acceso a formación militar, un camino que lo llevaría al corazón del poder. Para comprender la trayectoria de Teodoro Obiang y el régimen que establecería, es esencial explorar la peculiar historia de Guinea Ecuatorial, uno de los países más pequeños y menos conocidos de África, pero también uno de los más trágicos ejemplos de cómo la riqueza natural puede convertirse en una maldición cuando cae en manos de gobernantes corruptos y despiadados. Guinea Ecuatorial es un país de características geográficas únicas. Su territorio se divide en dos partes completamente separadas. Región continental, conocida históricamente como Río Muni, que limita con Camerún al norte y Gabón al este y al sur, y la región insular, compuesta principalmente por la isla de Bioko, antiguamente llamada Fernando Po, donde se encuentra la capital, Malabo. Estas dos regiones están separadas por más de 160 kilómetros de océano Atlántico, una división geográfica que ha contribuido a tensiones étnicas y políticas que perduran hasta el día de hoy. La composición étnica del país refleja esta división geográfica. La región continental está habitada predominantemente por el pueblo Fang, que constituye aproximadamente el 80% de la población total del país. Los Fang son un pueblo bantú que migró a la región en siglos pasados y que comparte lazos culturales y lingüísticos
con poblaciones de Camerún y Gabón. En la isla de Bioko, en cambio, el grupo étnico tradicional es el pueblo Bubi, que habitaba la isla antes de la llegada de los colonizadores europeos. Esta división entre Fang continentales y Bubi insulares ha sido una fuente constante de tensiones que los sucesivos gobernantes han explotado en su beneficio. La presencia española en la región se remonta al siglo XVIII, cuando Portugal cedió a España varios territorios africanos mediante el Tratado de El Pardo en 1778. Sin embargo, la colonización efectiva del territorio fue lenta y tardía, comparada con otras potencias europeas en África. Durante gran parte del siglo XIX, la isla de Fernando Poo sirvió principalmente como base para operaciones contra el tráfico de esclavos y como punto de apoyo para expediciones hacia el interior del continente. La colonización española de Guinea se intensificó a finales del siglo XIX y principios del XX, coincidiendo con el reparto de África entre las potencias europeas. España estableció una administración colonial que, aunque menos desarrollada que las de otras potencias coloniales, impuso el español como lengua oficial, el catolicismo como religión dominante y un sistema económico basado en la explotación de recursos naturales, particularmente el cacao y la madera. Las plantaciones de cacao de Fernando Poo se hicieron famosas por su productividad, pero también por las condiciones de trabajo cercanas a la esclavitud que padecían los trabajadores africanos. El régimen colonial español en Guinea fue particularmente paternalista y autoritario. A diferencia de otras potencias coloniales que gradualmente fueron preparando a sus colonias para la independencia mediante la formación de élites locales y la transferencia progresiva de responsabilidades, España mantuvo un control férreo sobre el territorio hasta el último momento. La educación superior para los guineanos era prácticamente inexistente. La participación política estaba severamente restringida y la economía permanecía completamente en manos españolas. Cuando finalmente llegó la independencia, Guinea Ecuatorial carecía casi por completo de los cuadros técnicos y profesionales necesarios para administrar un Estado moderno. El movimiento hacia la independencia en Guinea Española fue impulsado más por presiones internacionales que por un movimiento nacionalista, interno, organizado. Las Naciones Unidas presionaban a España para que descolonizara sus territorios africanos, y el régimen de Francisco Franco, aunque reticente, eventualmente cedió ante la presión internacional. En 1963 se concedió cierta autonomía al territorio, y las negociaciones para la independencia comenzaron formalmente en 1967. Durante este período de transición hacia la independencia, Francisco Macías Nguema emergió como una figura política dominante. Macías había trabajado como funcionario menor en la administración colonial española, donde había ganado reputación como un hombre astuto y ambicioso, aunque también mostraba signos de inestabilidad mental que más tarde se manifestarían de manera catastrófica. Su ascenso político fue facilitado por su capacidad para presentarse simultáneamente como moderado ante los españoles y como nacionalista ante la población guineana. Las elecciones presidenciales celebradas en septiembre de 1968, apenas semanas antes de la independencia formal, dieron la victoria a Francisco Macías Nguema. El 12 de octubre de ese año, Guinea Ecuatorial se convirtió en una nación independiente, con Macías como su primer presidente. Lo que siguió fue una de las dictaduras más brutales
y demenciales de la historia africana. Un régimen de terror que destruiría sistemáticamente el tejido social del país y dejaría cicatrices que perduran hasta el día de hoy. El régimen de Macías Nguema comenzó a mostrar su verdadera naturaleza casi inmediatamente después de la independencia. En marzo de 1969, apenas 5 meses después de asumir el poder, Macías utilizó un supuesto intento de golpe de Estado como pretexto para consolidar su control absoluto. El ministro de Asuntos Exteriores, Atanasio Ndongo, fue acusado de conspirar contra el gobierno y ejecutado junto con varios otros funcionarios. Este fue solo el comienzo de una espiral de violencia que se intensificaría a lo largo de la década siguiente. Macías estableció un culto a la personalidad grotesco, declarándose único milagro de Guinea Ecuatorial y exigiendo que su imagen fuera venerada en todo el país. Prohibió la religión católica que había sido central en la vida guineana, persiguió a los sacerdotes y convirtió las iglesias en almacenes o centros de detención. Ordenó la quema de todos los botes del país para evitar que la población escapara por mar. Prohibió el uso de la palabra intelectual, porque consideraba que la educación era una amenaza para su poder, y asesinó sistemáticamente a cualquiera que percibiera como una amenaza, real o imaginaria. Las atrocidades del régimen de Macías alcanzaron proporciones genocidas. Se estima que, durante sus 11 años en el poder, aproximadamente 1/3 de la población de Guinea Ecuatorial fue asesinada o forzada al exilio. Las ejecuciones públicas se convirtieron en espectáculos regulares, a menudo acompañadas de música festiva para agregar un elemento de crueldad surrealista. Los cadáveres de los ejecutados frecuentemente quedaban expuestos en lugares públicos como advertencia para la población. Las prisiones estaban repletas de presos políticos sometidos a torturas sistemáticas. La economía del país colapsó completamente bajo Macías. Los trabajadores cualificados españoles habían huido tras la independencia y muchos guineanos educados fueron ejecutados o escaparon al exilio. Las plantaciones de cacao, que habían sido la base de la economía, cayeron en el abandono. La infraestructura se deterioró sin mantenimiento. El sistema educativo prácticamente dejó de existir. Al final del régimen de Macías, Guinea Ecuatorial había pasado de ser una de las colonias más prósperas de África a convertirse en uno de los países más pobres y devastados del continente. Teodoro Obiang fue un participante activo en el régimen de su tío desde el principio. Tras recibir formación militar en la Academia Militar de Zaragoza, en España, Obiang regresó a Guinea Ecuatorial y fue rápidamente incorporado a las estructuras de poder del nuevo Estado. Su relación familiar con Macías le garantizaba un lugar privilegiado, pero también lo convertía en un potencial instrumento del dictador para ejecutar las políticas más brutales del régimen. Obiang fue nombrado gobernador militar de la isla de Bioko, una posición que le daba control sobre la tristemente célebre prisión de Playa Negra, considerada uno de los campos de exterminio más horrendos del régimen. Los testimonios de sobrevivientes describen condiciones inhumanas, prisioneros hacinados en celdas minúsculas, alimentación insuficiente, torturas sistemáticas, ejecuciones arbitrarias y trabajos forzados que frecuentemente resultaban en la muerte. Como gobernador militar, Obiang era directamente responsable de lo que ocurría en estas instalaciones. La relación entre Macías y Obiang era compleja. El dictador confiaba en su sobrino hasta cierto punto, pero su paranoia creciente
hacía que sospechara de todos, incluyendo a los miembros de su propia familia. Macías había ejecutado a varios familiares que consideraba desleales, y Obiang sabía que su propia supervivencia dependía de mantener una apariencia de lealtad absoluta mientras esperaba el momento oportuno. Esta dinámica de terror dentro del propio círculo de poder definía la atmósfera del régimen. Para finales de la década de 1970, el régimen de Macías se había vuelto completamente insostenible. El país estaba en ruinas, la economía había colapsado totalmente, y el dictador, cada vez más paranoico y errático, había comenzado a ejecutar incluso a miembros de su propia familia y círculo íntimo. El ejército, aunque leal en apariencia, estaba desmoralizado y mal pagado. Las condiciones estaban maduras para un cambio de poder. El 3 de agosto de 1979, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ejecutó un golpe de Estado contra su tío Francisco Macías Nguema. El golpe fue relativamente rápido y encontró poca resistencia, ya que el régimen de Macías había alienado a prácticamente todos los sectores de la sociedad guineana. Macías intentó huir con una maleta llena de dinero, supuestamente gran parte de las reservas del Tesoro Nacional, pero fue capturado después de varias semanas escondido en la selva. El juicio de Francisco Macías fue breve y su resultado predeterminado. Fue acusado de genocidio, traición y numerosos otros crímenes, declarado culpable y sentenciado a muerte. El 29 de septiembre de 1979, Macías fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento. Según la leyenda local, los soldados guineanos se negaron a dispararle por miedo a sus supuestos poderes de brujería y tuvieron que traer soldados marroquíes para llevar a cabo la ejecución. Teodoro Obiang se presentó inicialmente como un liberador que había salvado a Guinea Ecuatorial de la locura de su tío. Prometió restaurar el orden, reconstruir la economía y, eventualmente, democratizar el país. La comunidad internacional, aliviada por el fin del régimen de Macías, le dio el beneficio de la duda. España, en particular, estaba ansiosa por restablecer relaciones con su antigua colonia y proporcionar asistencia para la reconstrucción. Sin embargo, pronto quedó claro que el cambio de régimen no significaba un cambio de sistema. Obiang había aprendido las técnicas del poder absoluto bajo la tutela de su tío, y aunque su gobierno sería menos abiertamente demencial, no sería menos autoritario ni menos corrupto. El nuevo presidente consolidó rápidamente su control sobre las Fuerzas Armadas y el aparato de seguridad, colocando a miembros de su propia familia y clan en todos los puestos clave del gobierno. Si te está gustando este recorrido por la historia del dictador más rico de África, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros videos sobre los personajes más controvertidos de la historia mundial. Los primeros años del gobierno de Obiang estuvieron marcados por intentos de estabilizar un país que había sido devastado por más de una década de terror. La economía estaba en ruinas, la infraestructura destruida y gran parte de la población educada había sido asesinada o permanecía en el exilio. España proporcionó ayuda económica y técnica, y gradualmente algunos exiliados comenzaron a regresar, atraídos por promesas de reconciliación nacional. Sin embargo, las promesas de democratización nunca se materializaron. Obiang gobernaba por decreto, sin ninguna limitación institucional a su poder. Los partidos políticos de oposición fueron inicialmente prohibidos y, cuando eventualmente se permitieron,
fueron tan restringidos en su actividad que resultaban irrelevantes. Las elecciones que se celebraban periódicamente eran ejercicios de teatro político, con resultados predeterminados, que invariablemente daban a Obiang y a su partido porcentajes de votación que superaban el 90%. La represión política, aunque menos genocida que bajo Macías, continuó siendo una característica central del régimen. Los opositores eran encarcelados, torturados o forzados al exilio. La libertad de prensa era inexistente, con todos los medios de comunicación controlados por el Estado o por familiares del presidente. Las organizaciones de derechos humanos documentaban regularmente casos de detenciones arbitrarias, torturas y desapariciones forzadas. El miedo que había caracterizado la era de Macías persistía, aunque en forma algo atenuada. El ejército y los servicios de seguridad eran los pilares del poder de Obiang. El presidente mantuvo un control personal directo sobre las fuerzas armadas, rotando frecuentemente a los comandantes para evitar que cualquiera acumulara demasiada influencia. Una guardia presidencial, especialmente bien equipada y pagada, compuesta principalmente por miembros del clan Esangui de Obiang, proporcionaba protección personal al dictador y servía como contrapeso a cualquier facción potencialmente desleal dentro del ejército regular. La política étnica jugaba un papel crucial en el mantenimiento del poder de Obiang. Como fan del clan Esangui, el presidente favorecía sistemáticamente a su propio grupo étnico, y particularmente a su propio clan en la distribución de cargos y recursos. Los Bubi de la isla de Bioko, que ya habían sufrido marginación bajo Macías, continuaron siendo tratados como ciudadanos de segunda clase. Otras minorías étnicas enfrentaban discriminación similar. Esta política de divide y vencerás ayudaba a prevenir la formación de una oposición unificada. Los años 80 fueron un período de relativa calma para Guinea Ecuatorial, aunque esta calma encubría una pobreza persistente y una represión continua. El país seguía siendo extremadamente pobre, dependiente de la ayuda internacional y de sus exportaciones tradicionales de cacao y madera. La corrupción era endémica, con Obiang y su familia apropiándose de una porción desproporcionada de los recursos del Estado. Pero sin grandes riquezas que robar, la escala de esta corrupción era modesta comparada con lo que vendría después. Todo cambió a mediados de la década de 1990, con el descubrimiento de enormes reservas de petróleo y gas natural en las aguas territoriales de Guinea Ecuatorial. Las compañías petroleras estadounidenses, particularmente ExxonMobil, Marathon Oil y Amerada Hess, habían estado explorando la región, y sus descubrimientos revelaron que este pequeño país africano poseía algunas de las mayores reservas de hidrocarburos del continente. De la noche a la mañana, Guinea Ecuatorial pasó de ser una nación empobrecida y olvidada a convertirse en un importante productor de petróleo. El boom petrolero transformó radicalmente la economía del país. Los ingresos del gobierno se multiplicaron exponencialmente, pasando de unas pocas decenas de millones de dólares anuales a miles de millones. El Producto Interior Bruto per cápita se disparó hasta convertir a Guinea Ecuatorial, en términos estadísticos, en uno de los países más ricos de África y comparable a muchas naciones europeas. Sin embargo, estas estadísticas ocultaban una realidad mucho más oscura. La riqueza petrolera no benefició a la población general de Guinea Ecuatorial. Los ingresos del petróleo fueron capturados casi en su totalidad por la familia Obiang y su círculo de allegados. Mientras las estadísticas mostraban un país rico,
La mayoría de los guineanos continuaban viviendo en la pobreza extrema, sin acceso a agua potable, electricidad, atención médica o educación de calidad. La desigualdad en Guinea Ecuatorial se convirtió en una de las más extremas del mundo, con una pequeña élite disfrutando de riquezas fabulosas mientras las masas permanecían en la miseria. Obiang y su familia desarrollaron un sistema de saqueo sistemático de los recursos petroleros del país. Los contratos con las compañías petroleras extranjeras fueron negociados en condiciones extremadamente favorables para estas empresas, a cambio de pagos personales a los funcionarios involucrados en las negociaciones, las regalías y los impuestos que legítimamente correspondían al Estado eran depositados en cuentas bancarias controladas personalmente por Obiang y sus familiares. El Banco Riggs en Washington, D.C., fue utilizado durante años para canalizar cientos de millones de dólares robados del erario público guineano. El caso del Banco Riggs se convertiría en un escándalo internacional que reveló la magnitud de la cleptocracia de Obiang. Una investigación del Senado estadounidense en 2004 descubrió que el banco había mantenido múltiples cuentas a nombre de Obiang, su familia y funcionarios del gobierno guineano, a través de las cuales habían pasado más de 700 millones de dólares en circunstancias sospechosas. El banco fue multado y eventualmente absorbido por otra institución, pero los fondos robados nunca fueron recuperados por el pueblo de Guinea Ecuatorial. La riqueza petrolera también permitió a Obiang consolidar aún más su control sobre el país. Con recursos prácticamente ilimitados, podía comprar la lealtad de los oficiales militares, financiar un extenso aparato de seguridad y sobornar o neutralizar a cualquier potencial opositor. El Little ejército fue reequipado con armamento moderno. Se contrataron mercenarios y asesores de seguridad extranjeros para proteger al régimen, y se crearon múltiples agencias de inteligencia que vigilaban constantemente a la población y a potenciales disidentes. Las compañías petroleras occidentales, particularmente las estadounidenses, desempeñaron un papel crucial en el mantenimiento del régimen de Obiang, a pesar de la corrupción evidente y las violaciones de derechos humanos documentadas. Estas empresas continuaron operando en Guinea Ecuatorial y proporcionando los ingresos que sostenían la dictadura. Los ejecutivos petroleros se reunían cordialmente con Obiang y las embajadas de países occidentales trataban al dictador con una deferencia que contrastaba marcadamente con su retórica sobre derechos humanos y democracia. Estados Unidos, en particular, mantuvo una relación ambigua con el régimen de Obiang durante el boom petrolero. Por un lado, el Departamento de Estado criticaba ocasionalmente las violaciones de derechos humanos y la corrupción en Guinea Ecuatorial. Por otro lado, los intereses petroleros estadounidenses ejercían una influencia considerable sobre la política hacia el país. Cuando Obiang visitó Washington y fue recibido por funcionarios de alto nivel, quedó claro que los intereses energéticos pesaban más que las preocupaciones por los derechos humanos. El poder creciente de Obiang dentro de Guinea Ecuatorial no lo hacía inmune a las amenazas. El régimen enfrentó varios intentos de golpe de Estado a lo largo de los años, aunque ninguno llegó cerca del éxito. El más famoso de estos intentos fue el llamado Golpe de Wonga, en 2004, una conspiración organizada por mercenarios británicos y sudafricanos, con supuestos vínculos con Mark Thatcher, el hijo de la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher. El complot de 2004 planeaba derrocar a Obiang y reemplazarlo con Severo Moto,
un líder opositor, exiliado en España. Los conspiradores incluían a Simon Mann, un ex oficial británico convertido en mercenario, y a un grupo de combatientes reclutados principalmente en Sudáfrica. El plan era volar a Guinea Ecuatorial, tomar el control del aeropuerto y los puntos estratégicos de Malabo, y capturar o eliminar a Obiang. Sin embargo, la conspiración fue detectada antes de que pudiera ejecutarse. Un avión que transportaba a parte del grupo de mercenarios fue interceptado en Zimbabue cuando intentaba recoger armamento. Los conspiradores fueron arrestados y la investigación subsiguiente reveló los contornos del complot. Simon Mann fue condenado a prisión en Zimbabue y posteriormente extraditado a Guinea Ecuatorial, donde pasó años en la infame prisión de Playa Negra antes de ser indultado. Mark Hatcher se declaró culpable de proporcionar financiamiento inadvertido al golpe y recibió una sentencia suspendida en Sudáfrica. El fallido golpe de 2004 tuvo varias consecuencias importantes. Por un lado, reforzó la paranoia de Obiang y justificó un endurecimiento adicional del aparato de seguridad. Por otro lado, la revelación de que empresarios y políticos occidentales habían estado dispuestos a derrocar a un gobierno africano mediante mercenarios generó un debate incómodo sobre el neocolonialismo y la intervención extranjera en África. Y para los opositores guineanos, el fracaso del golpe demostró que no podían contar con la ayuda externa para liberarse de la dictadura. La respuesta de Obiang al intento de golpe fue característica de su estilo de gobierno. Además de castigar severamente a los conspirados extranjeros que pudo capturar, lanzó una campaña de represión contra cualquiera en Guinea Ecuatorial que pudiera tener conexiones reales o imaginarias con la oposición en el exilio. Docenas de personas fueron arrestadas, torturadas y obligadas a confesar su participación en complots que probablemente nunca existieron. El clima de miedo que ya prevalecía en el país se intensificó aún más. Mientras Teodoro Obiang consolidaba su control absoluto sobre Guinea Ecuatorial y sus vastas riquezas petroleras, una nueva figura emergía en el panorama del país que ejemplificaría como ninguna otra la obscena corrupción del régimen. Su hijo primogénito, Teodoro Nguema Obiang Mangue, conocido popularmente como Teodorín. Este joven, nacido en 1969, se convertiría en el símbolo más visible de la cleptocracia guineana y en el rostro internacional del saqueo sistemático de los recursos de una de las naciones más pobres del mundo. Teodorín creció en un ambiente de privilegio absoluto, rodeado de riquezas que contrastaban obscenamente con la pobreza en que vivía la inmensa mayoría de sus compatriotas. Educado parcialmente en el extranjero, el hijo del dictador desarrolló desde joven un gusto por el lujo ostentoso que definiría su vida adulta. Automóviles de lujo, mansiones en múltiples continentes, obras de arte valoradas en millones, colecciones de vinos raros y fiestas extravagantes se convirtieron en las marcas distintivas de un estilo de vida financiado directamente por el saqueo del tesoro público guineano. A medida que Teodorín alcanzó la edad adulta, su padre comenzó a posicionarlo para una eventual sucesión dinástica. El joven fue nombrado ministro de Agricultura y Bosques, una cartera que controlaba las lucrativas concesiones madereras del país. Más tarde ascendió a ministro de Minas, Industria y Energía, lo que le daba acceso directo a los contratos petroleros más valiosos, y eventualmente fue designado vicepresidente segundo del país, una posición creada específicamente para preparar su ascenso al poder supremo. Cada cargo que ocupaba
se convertía en una nueva oportunidad para el enriquecimiento personal. El estilo de vida de Teodorín en el extranjero captó la atención de investigadores, periodistas y, eventualmente, de fiscales en varios países. En Estados Unidos, donde pasaba largas temporadas, el hijo del dictador adquirió una mansión de $30 millones en Malibú, California, con vistas al Océano Pacífico. Esta propiedad, una de las más caras jamás vendidas en esa exclusiva zona, contaba con piscina, cancha de tenis, campo de golf y espacio para estacionar decenas de vehículos de su colección. También compró un jet privado Gulfstream por $38 millones y acumuló una flota de automóviles de lujo que incluía Ferraris, Lamborghinis, Rolls-Royces y Bugattis. En Francia, Teodorín adquirió una mansión en la exclusiva avenida Foch de París, una de las direcciones más prestigiosas del mundo, valorada en más de 100 millones de euros. La propiedad, que ocupaba varios pisos de un edificio histórico, fue decorada con obras de arte valoradas en decenas de millones, incluyendo piezas de artistas como Degas, Renoir y Rodin. También poseía una colección de vehículos de lujo guardados en un estacionamiento privado y un yate de 76 metros de eslora llamado Ebony Shine, con un valor estimado de $100 millones. La pregunta obvia que surgía ante este despliegue de riqueza era cómo un funcionario de un país pobre podía permitirse tales gastos. El salario oficial de Teodorín como ministro guineano era de aproximadamente $4,000 mensuales, una cantidad que no alcanzaría ni para pagar el mantenimiento mensual de cualquiera de sus propiedades. La respuesta, documentada por investigaciones en múltiples países, era que la fortuna de Teodorín provenía directamente del saqueo de los recursos naturales de Guinea Ecuatorial, particularmente a través de comisiones ilegales en contratos petroleros y madereros. Las investigaciones judiciales en Francia fueron las primeras en producir resultados concretos contra Teodorín. Organizaciones anticorrupción francesas, particularmente Transparency International Francia, presentaron denuncias que condujeron a una investigación por lavado de dinero y malversación de fondos públicos. Los fiscales franceses rastrearon el origen de los fondos utilizados para adquirir las propiedades en París y determinaron que provenían de actividades delictivas relacionadas con el saqueo del erario guineano. El juicio de Teodorín en Francia, celebrado entre 2017 y 2020, fue un acontecimiento sin precedentes. Por primera vez, el hijo de un jefe de Estado africano en ejercicio era juzgado por corrupción en un tribunal europeo. Los fiscales presentaron evidencia detallada de cómo Teodorín había utilizado empresas fantasma, testaferros y estructuras financieras opacas para canalizar fondos robados hacia la compra de activos de lujo. Los abogados defensores argumentaron que su cliente gozaba de inmunidad diplomática y que Francia no tenía jurisdicción para juzgar a un alto funcionario extranjero. En octubre de 2017, un tribunal francés declaró a Teodorín culpable de lavado de dinero, malversación de fondos públicos y corrupción. Fue sentenciado a 3 años de prisión suspendida y se ordenó la confiscación de sus activos en Francia, incluyendo la mansión de la avenida Foch, los vehículos de lujo y las obras de arte. El valor total de los bienes confiscados superaba los 150 millones de euros. La sentencia fue confirmada en apelación en 2020, aunque Teodorín nunca pisó la cárcel gracias a la suspensión de la pena y a su permanencia fuera de territorio francés.
Estados Unidos también emprendió acciones legales contra los activos de Teodorín. El Departamento de Justicia inició un procedimiento de decomiso civil contra la mansión de Malibú, el jet privado y la colección de objetos de Michael Jackson que Teodorín había adquirido por varios millones de dólares, incluyendo un guante con cristales usado por el cantante y diversas memorabilia. En 2014, Teodorín llegó a un acuerdo con las autoridades estadounidenses, por el cual renunció a más de 30 millones de dólares en activos para evitar un juicio. La respuesta del régimen de Obiang a estas acciones legales internacionales fue predecible. El gobierno guineano denunció lo que llamaba una persecución política, motivada por intereses neocoloniales. Teodorín fue presentado como víctima de una conspiración occidental contra África, y las relaciones diplomáticas con Francia se deterioraron significativamente, aunque nunca llegaron a romperse completamente, debido a los intereses petroleros franceses en la región. El cinismo de estas defensas era evidente para cualquier observador objetivo, pero internamente servían para consolidar la narrativa de un régimen sitiado por enemigos extranjeros. Mientras tanto, la situación en Guinea Ecuatorial para la población común continuaba siendo desesperada. A pesar de los miles de millones de dólares generados por la industria petrolera, la mayoría de los guineanos carecían de acceso a servicios básicos. Según datos de organizaciones internacionales, aproximadamente el 70% de la población vivía con menos de $2 diarios. La esperanza de vida era significativamente inferior al promedio africano. Las tasas de mortalidad infantil eran alarmantemente altas, y enfermedades prevenibles continuaban cobrando vidas debido a la inexistencia de un sistema de salud funcional. El contraste entre la riqueza estadística del país y la pobreza real de su población era grotesco. Guinea Ecuatorial aparecía en las estadísticas internacionales como uno de los países con mayor renta per cápita de África, superando a muchas naciones europeas. Pero esta cifra era completamente engañosa, resultado de dividir los ingresos petroleros totales entre una población pequeña, sin reflejar la concentración extrema de esa riqueza en manos de la familia gobernante. En realidad, Guinea Ecuatorial era uno de los países más desiguales del mundo, con una élite minúscula viviendo en opulencia mientras la masa de la población sobrevivía en condiciones de miseria. La corrupción permeaba todos los niveles de la sociedad guineana. Los funcionarios gubernamentales de todos los rangos esperaban sobornos para realizar cualquier trámite. Los contratos públicos se adjudicaban invariablemente a empresas conectadas con la familia gobernante. Los empleos en el sector público se distribuían según lealtades políticas y conexiones familiares, no según mérito, y la justicia era una mercancía que podía comprarse por el mejor postor, mientras que los pobres no tenían ningún recurso contra los abusos de los poderosos. El aparato de seguridad del régimen mantenía a la población bajo vigilancia constante. Los servicios de inteligencia guineanos, entrenados con asistencia de varios países, monitoreaban las comunicaciones, infiltraban cualquier grupo que pudiera constituir una amenaza y mantenían archivos sobre potenciales disidentes. Las detenciones arbitrarias eran comunes y los detenidos frecuentemente sufrían torturas durante los interrogatorios. Las desapariciones forzadas, aunque menos frecuentes que bajo el régimen de Macías, seguían ocurriendo. Los pocos opositores que permanecían en el país vivían bajo constante amenaza. Los partidos políticos de oposición que técnicamente
estaban permitidos, operaban bajo severas restricciones, sin acceso a medios de comunicación y con sus líderes frecuentemente hostigados o detenidos. Las elecciones se celebraban periódicamente, pero eran farsas completamente controladas por el régimen. En las presidenciales de 2016, Obiang supuestamente obtuvo el 93% de los votos, un resultado que nadie tomó en serio como reflejo de la voluntad popular. La oposición en el exilio, dispersa principalmente en España, era incapaz de articular una alternativa creíble al régimen. Los diversos grupos opositores estaban fragmentados por rivalidades personales y disputas sobre estrategia. Carecían de recursos significativos comparados con los miles de millones a disposición del régimen, y décadas de represión habían destruido cualquier base organizativa dentro del país que pudiera servir como punto de apoyo para un movimiento de cambio. Si te ha gustado este recorrido por la historia del dictador más rico de África, te invitamos a suscribirte al canal para no perderte ninguno de nuestros videos sobre los personajes más controvertidos de la historia mundial. La comunidad internacional, a pesar de su retórica ocasional sobre derechos humanos y corrupción, continuaba tratando con Obiang como un socio respetable. Las compañías petroleras occidentales seguían operando en el país y generando los ingresos que sostenían la dictadura. Los bancos internacionales, a pesar del escándalo del banco RIX, encontraban formas de manejar los fondos del régimen, y los gobiernos de países democráticos recibían a Obiang en visitas oficiales, posando para fotografías y firmando acuerdos que legitimaban su gobierno. España, la antigua potencia colonial con lazos culturales y lingüísticos profundos con Guinea Ecuatorial, mantenía una relación particularmente ambigua con el régimen. Por un lado, España había sido durante décadas el principal refugio para los opositores guineanos en el exilio. Por otro lado, empresas españolas tenían importantes intereses en Guinea Ecuatorial, y el gobierno español frecuentemente privilegiaba estas consideraciones comerciales sobre las preocupaciones por los derechos humanos. Esta duplicidad era representativa de la actitud de muchos países occidentales hacia la dictadura de Obiang. China emergió durante la década de 2010 como un socio cada vez más importante para el régimen de Obiang. A diferencia de los países occidentales, que al menos nominalmente condicionaban sus relaciones a mejoras en derechos humanos y gobernanza, China ofrecía inversiones y préstamos sin ninguna condición política. Empresas chinas construyeron infraestructura en el país, incluyendo carreteras, edificios gubernamentales y estadios deportivos. A cambio, China obtenía acceso a recursos naturales y un aliado diplomático en los foros internacionales. Esta relación proporcionaba a Obiang una alternativa a la dependencia de Occidente. La construcción de infraestructura en Guinea Ecuatorial, aunque frecuentemente citada por el régimen como evidencia de desarrollo, revelaba las prioridades distorsionadas del gobierno. Mientras los hospitales carecían de medicamentos básicos y las escuelas de libros, se construían palacios gubernamentales monumentales, estadios deportivos que permanecían vacíos y autopistas de múltiples carriles que conectaban ciudades donde la mayoría de la población no poseía automóvil. Estas obras faraónicas servían para impresionar a visitantes extranjeros y alimentar el ego del régimen, no para mejorar la vida de los ciudadanos comunes. El proyecto más emblemático de esta construcción suntuaria fue la creación de una ciudad completamente nueva llamada Oyala,
posteriormente rebautizada como Ciudad de la Paz, en medio de la selva continental. Obiang ordenó la construcción de esta nueva capital administrativa, alejada de Malabo, supuestamente para desarrollar la región continental del país. En realidad, como Naypyidaw, en Birmania, la nueva ciudad parecía diseñada para aislar al régimen de potenciales amenazas y crear un espacio completamente controlado. Miles de millones de dólares fueron invertidos en construir edificios gubernamentales, hoteles de lujo y amplias avenidas en una ciudad que permanecía, en gran medida, vacía. La salud del octogenario Obiang y la cuestión de la sucesión se convirtieron en temas de creciente especulación a medida que avanzaba la segunda década del siglo XXI. El dictador, nacido en 1942, era ya uno de los jefes de Estado más ancianos del mundo y el gobernante no monárquico más longevo del planeta. Había sobrevivido a todos sus contemporáneos de la era de las independencias africanas y continuaba aferrado al poder con la misma determinación que había mostrado durante más de 4 décadas. La preparación de Teodorín como sucesor parecía ser el plan del régimen para garantizar la continuidad familiar en el poder. Su nombramiento como vicepresidente en 2012 fue interpretado universalmente como un paso hacia la sucesión dinástica. Sin embargo, esta transición no estaba garantizada. Teodorín tenía numerosos rivales dentro de la familia extendida de Obiang y sus escándalos internacionales habían dañado su imagen incluso entre algunos sectores leales al régimen. Otros hijos de Obiang, de diferentes esposas y concubinas, también albergaban ambiciones que podrían complicar una sucesión ordenada. La posibilidad de inestabilidad tras la muerte o incapacidad de Obiang era una preocupación para las compañías petroleras y los gobiernos extranjeros con intereses en el país. El régimen había sido estructurado tan completamente alrededor de la figura personal del dictador que su desaparición podría desencadenar luchas por el poder entre facciones rivales dentro de la élite gobernante. Los precedentes africanos de transiciones violentas tras la muerte de dictadores longevos no eran alentadores. El régimen de Obiang también enfrentaba desafíos estructurales relacionados con la dependencia del petróleo. Las reservas de hidrocarburos de Guinea Ecuatorial, aunque sustanciales, no eran infinitas, y la producción había comenzado a declinar desde su pico a mediados de la década de 2000. Los ingresos petroleros, que habían permitido financiar tanto la corrupción masiva como las obras de infraestructura, disminuían gradualmente, sin diversificación económica, que el régimen nunca había intentado seriamente. El futuro financiero del país era sombrío. La pandemia de COVID-19, que golpeó al mundo en 2020, expuso aún más las debilidades del sistema de salud guineano. A pesar de décadas de ingresos petroleros multimillonarios, el país carecía de la infraestructura sanitaria básica necesaria para enfrentar una crisis de salud pública. Los hospitales estaban mal equipados, faltaban respiradores y equipos de protección, y la capacidad de diagnóstico era mínima. La respuesta del régimen fue cerrar las fronteras y minimizar la información sobre la situación real, siguiendo su patrón habitual de opacidad. La situación de los derechos humanos en Guinea Ecuatorial no mostró ninguna mejora significativa en los últimos años. Los informes de organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch continuaban documentando detenciones arbitrarias, torturas, restricciones a la libertad de expresión y de prensa, y persecución de opositores políticos.
El espacio para la sociedad civil independiente era prácticamente inexistente, con cualquier organización no controlada por el gobierno enfrentando obstáculos insuperables para operar legalmente. Las elecciones presidenciales de noviembre de 2022 ofrecieron otra demostración del carácter ficticio de la democracia guineana. Obiang, a sus 80 años, se presentó para un sexto mandato de 7 años, lo que potencialmente lo mantendría en el poder hasta los 87 años. Como era previsible, los resultados oficiales le otorgaron el 94% de los votos. Los observadores internacionales que fueron permitidos en el país reportaron numerosas irregularidades, pero estas denuncias no tuvieron ninguna consecuencia práctica. La longevidad del régimen de Obiang plantea preguntas incómodas sobre la efectividad de las políticas internacionales para promover la democracia y los derechos humanos en África. A pesar de décadas de sanciones selectivas, condenas retóricas y apoyo nominal a la oposición democrática, Obiang ha logrado mantener su poder prácticamente sin desafíos internos o externos serios. Su régimen ha demostrado una capacidad de adaptación notable, navegando los cambios en el contexto internacional, mientras preservaba su control absoluto sobre el país. El papel de las compañías petroleras occidentales en el sostenimiento del régimen merece particular escrutinio. Estas empresas han proporcionado los ingresos que financian tanto la represión como la corrupción, mientras se benefician de condiciones extremadamente favorables negociadas con funcionarios que esperaban compensaciones personales. Los códigos de conducta corporativa y los compromisos con la responsabilidad social han demostrado ser completamente inadecuados para prevenir la complicidad empresarial con la dictadura. El sistema financiero internacional también ha facilitado la cleptocracia guineana. A pesar de regulaciones contra el lavado de dinero y requisitos de debida diligencia, los bancos de Europa, Estados Unidos y otros centros financieros han manejado fondos cuyo origen corrupto era evidente o fácilmente verificable. Las propiedades inmobiliarias de lujo en ciudades occidentales han servido como vehículos para ocultar riqueza robada, y los abogados, contadores y otros profesionales han proporcionado los servicios necesarios para estructurar estas operaciones de saqueo. Los intentos de recuperar activos robados y hacer justicia han tenido resultados mixtos. Las condenas contra Théodorin en Francia y los acuerdos en Estados Unidos representan victorias simbólicas importantes, pero la mayor parte de la riqueza saqueada de Guinea Ecuatorial permanece fuera del alcance de la justicia. Los mecanismos de cooperación internacional para la recuperación de activos son lentos, complejos y frecuentemente obstaculizados por consideraciones políticas, y el régimen de Obiang ha demostrado habilidad para utilizar testaferros y estructuras opacas que dificultan el rastreo de fondos. El destino de los activos confiscados también ha generado controversia. Francia anunció que los bienes incautados a Théodorin serían vendidos y los fondos destinados a beneficiar a la población de Guinea Ecuatorial. Sin embargo, la implementación de esta promesa ha sido complicada por cuestiones legales y prácticas. El régimen de Obiang rechaza cualquier mecanismo que no le dé control sobre los fondos, mientras que las organizaciones de la sociedad civil guineana en el exilio carecen de la estructura para administrar recursos significativos. El riesgo de que los fondos recuperados terminen nuevamente en manos corruptas es real. Guinea Ecuatorial, bajo Obiang,
representa uno de los casos más extremos de lo que los economistas llaman la maldición de los recursos naturales, o la paradoja de la abundancia. La riqueza petrolera, que debería haber sido una bendición para el desarrollo del país, se convirtió en cambio en el combustible que alimenta una de las dictaduras más corruptas y duraderas del mundo. Los ingresos del petróleo eliminaron cualquier necesidad del régimen de negociar con su población o de desarrollar una economía productiva. El gobierno no dependía de los impuestos de sus ciudadanos y por lo tanto no tenía ningún incentivo para rendirles cuentas. El modelo guineano también ilustra los límites de la democratización impulsada desde el exterior. Las sanciones occidentales, aunque molestas para el régimen, nunca fueron lo suficientemente severas como para amenazar su supervivencia. La alternativa china siempre estuvo disponible para compensar cualquier presión occidental, y los propios países que imponían sanciones frecuentemente las socavaban al permitir que sus empresas continuaran operando en el país. La hipocresía de la política occidental hacia Guinea Ecuatorial ha sido evidente para todos los observadores. El legado de Teodoro Obiang, cuando finalmente abandone el poder por muerte o incapacidad, será uno de destrucción y oportunidades perdidas. 4 décadas de gobierno autoritario han devastado las instituciones del país, creado una cultura de corrupción omnipresente y privado a generaciones de guineanos de educación, salud y oportunidades de desarrollo. La riqueza petrolera, que podría haber transformado a Guinea Ecuatorial en un país próspero, ha sido saqueada para beneficio de una familia, mientras la mayoría de la población permanece en la pobreza. Los más de 40 años de Obiang en el poder lo convierten en el gobernante no monárquico más longevo del mundo actual. Ha sobrevivido al fin de la Guerra Fría, a múltiples cambios en el panorama político africano, a crisis económicas globales y a presiones internacionales de diverso tipo. Su capacidad de permanencia es testimonio tanto de su astucia política como de la complicidad de actores internacionales que han privilegiado sus intereses sobre los del pueblo guineano. La historia de Teodoro Obiang y Guinea Ecuatorial ofrece lecciones sombrías sobre la naturaleza del poder, la corrupción y la impunidad. Un dictador puede mantenerse en el poder indefinidamente si controla los recursos suficientes para comprar lealtad interna y mantener a raya la presión externa. Los mecanismos internacionales para promover la democracia y los derechos humanos son débiles e inconsistentes cuando intereses económicos poderosos están en juego. Y los pueblos que sufren bajo dictaduras corruptas frecuentemente no tienen ningún recurso efectivo para liberarse de sus opresores. El contraste entre la pobreza de la mayoría de los guineanos y la obscena riqueza de la familia Obiang es uno de los más extremos del mundo. Mientras Teodorín colecciona Ferraris y mansiones en 3 continentes, sus compatriotas carecen de agua potable y medicinas básicas. Mientras el régimen construye palacios y estadios vacíos, los hospitales no pueden tratar enfermedades prevenibles. Este contraste no es un accidente ni un fallo de políticas. Es el resultado directo y deliberado de un sistema diseñado para extraer riqueza de un país y transferirla a una familia. El futuro de Guinea Ecuatorial permanece incierto. La transición que eventualmente ocurrirá cuando Obiang muera podría desencadenar conflictos entre facciones rivales de la élite gobernante. El declive de la producción petrolera reducirá los recursos disponibles para mantener el sistema actual, y una nueva generación de guineanos
conectados con el mundo a través de Internet y conscientes de cómo viven los ciudadanos de países verdaderamente democráticos, podría eventualmente demandar cambios que el régimen no puede satisfacer. ¿Qué opinas sobre Teodoro Obiang? ¿Crees que las compañías petroleras occidentales deberían ser consideradas cómplices de su dictadura por haber proporcionado los recursos que la sostienen? ¿Y qué responsabilidad tienen los gobiernos democráticos que han tratado con Obiang como un socio respetable mientras ignoraban sus crímenes? Por favor, déjanos saber tu opinión en la sección de comentarios. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte al canal para seguir explorando las historias más oscuras de la historia mundial. Mientras tanto, muchas gracias por ver este video.